En la fiesta de su oficina, mi hermana me humilló delante de todos, se burló de mi ropa, de mi trabajo, incluso me llamó, un error como acompañante, solo para impresionar a su director ejecutivo. No dije nada, hasta que su jefe entró, me vio. Buenas noches, señora. ¿Su sonrisa? Desapareció. Soy Abigail Turner, tengo 32 años, y estoy de pie fuera del resplandeciente Hotel Westbrook Plaza, agarrando una invitación para la fiesta corporativa de Navidad de mi hermana Julia. Siento un nudo en el estómago mientras reviso mi sencillo vestido azul marino. Apenas nos hemos hablado en años, y sin embargo, aquí estoy. Cuando finalmente entro, los ojos de Julia se encuentran con los míos por una fracción de segundo antes de desviarse, apenas reconociendo mi presencia. Siempre ha sido competitiva, pero esta noche se siente diferente. La observo mientras mira ansiosamente el asiento vacío marcado para su director ejecutivo. Algo me dice que esta reunión está a punto de volverse inolvidable. Si ya estás disfrutando de esta historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. No olvides presionar ese botón de suscripción mientras revelo lo que sucedió después en este desastre corporativo. El aire de diciembre me mordía las mejillas mientras estaba fuera del hotel, y los recuerdos me inundaban. Julia y yo no siempre fuimos extrañas. Compartimos un dormitorio durante 16 años en nuestra modesta casa en Milwaukee, pero incluso entonces, siempre hubo esa corriente subyacente de competencia que definía nuestra relación. Me ajusté mi sencillo collar de oro, un marcado contraste con las joyas llamativas que sabía que adornarían los cuellos en el interior. Mi empresa, Accessed Solutions, había pasado de ser una diminuta startup que lancé en mi garaje a un respetado actor en la industria de la tecnología adaptativa. Creamos soluciones de software y hardware para personas con discapacidades, centrándonos en hacer la tecnología accesible para todos. Pero al mirarme con mis zapatos sensatos y mi coche modesto, la mayoría de la gente nunca lo adivinaría. Eso era intencionado. Yo creía en el trabajo, no en los adornos del éxito. Julia, sin embargo, siempre había sido lo opuesto. Abby, viniste, la voz de mi madre sonó en mi oído a través de mi teléfono. ¿Encontraste el lugar bien? Sí, mamá. Solo me estoy tomando un minuto antes de entrar, respondí, observando a la gente vestida con ropa cara que entraba a raudales por las puertas giratorias del hotel. Tu hermana de verdad quiere que estés allí, cariño. Esta es una gran noche para ella. Reprimí un suspiro. Mamá siempre veía lo que quería ver en nuestra relación. La cena familiar del mes pasado había sido idea suya, una intervención no tan sutil para reparar el vínculo fraternal que se había desgastado hasta casi desaparecer. Julia había mencionado a regañadientes esta fiesta de Navidad, y mamá prácticamente había confirmado mi asistencia en el acto. Lo sé, mamá. Ya voy a entrar. Recuerda, está compitiendo por ese gran ascenso. Tener el apoyo familiar significa mucho. Apoyo familiar. Como si Julia me hubiera apoyado cuando hipotequé todo lo que poseía para empezar Accessed, o cuando trabajé jornadas de 18 horas durante 3 años seguidos para ponerlo en marcha. Pero aparté esos pensamientos. Esta noche no se trataba de nuestro pasado, se trataba de intentar encontrar un camino hacia adelante. Le entregué mi abrigo al encargado y entré en el salón de baile. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre mesas circulares cubiertas con manteles de lino blanco. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Logotipos corporativos de Pinnacle Innovations, la empresa de Julia, adornaban lugares estratégicos por todo el espacio. Vi a Julia de inmediato. Siempre supo cómo acaparar la atención en una sala. Su vestido esmeralda complementaba su cabello rojizo, que estaba recogido en un elegante moño. Estaba de pie entre un círculo de colegas, con una copa de champán en la mano, riendo de algo que alguien había dicho. Respiré hondo y me acerqué. La sonrisa de Julia flaqueó cuando me vio, solo por un milisegundo, pero lo capté. Llegaste, dijo, su tono no revelaba ni placer ni disgusto. A todos, esta es mi hermana. No, mi hermana, Abigail, mi hermana, que dirige su propia empresa. Solo, mi hermana, como si yo fuera una extensión de ella, carente de una identidad propia. Encantada de conocerlos a todos, dije, sonriendo cálidamente al círculo de rostros curiosos. Soy Abigail.
Abby también trabaja con ordenadores, añadió Julia con un gesto displicente de la mano. Un lado diferente de la industria que nosotros. Un hombre con un traje caro extendió la mano. Thomas Wells, director de marketing. ¿En qué firma estás? Antes de que pudiera responder, Julia interrumpió. Oh, Abby no está en una firma. Hace lo suyo. A muy pequeña escala. Se giró hacia mí. ¿Una copa? Tienen ese vino dulce que te gusta. No le había mencionado mis preferencias de vino a Julia en al menos 5 años. Pediré algo en la barra, gracias, dije, necesitando un momento para recomponerme. Mientras me alejaba, escuché a Julia hacer una transición suave en la conversación hacia el nuevo proyecto de Pinnacle que estaba liderando. La misma Julia de siempre, asegurándose de que el foco de atención nunca se alejara demasiado de ella. El camarero me entregó un agua con gas, y me tomé un momento para observar la sala. Hombres y mujeres con ropa de diseño charlaban en grupos, sus risas elevándose ocasionalmente por encima de la música. Reconocí la confianza natural de las personas acostumbradas a moverse en estos círculos. Aunque había alcanzado el éxito por derecho propio, este mundo de política corporativa y postureo nunca había sido mi hábitat natural. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi desarrolladora principal, Zoe, nuevas pruebas del motor de accesibilidad completadas. Resultados asombrosos. Llama cuando puedas. Las noticias del trabajo normalmente me habrían emocionado, pero esta noche solo destacaban las vastas diferencias entre el mundo de Julia y el mío, su ascenso por la escalera corporativa chapada en oro frente a mi empresa impulsada por una misión. Guardé mi teléfono, decidida a darle a esta velada una oportunidad justa. Debes de ser la hermana de Julia. Una mujer con una placa de identificación de Pinnacle apareció a mi lado. Soy Meredith, de Recursos Humanos. Abigail. Encantada de conocerte. Julia habla de ti a veces, dijo Meredith, aunque su tono sugería que esas charlas no eran del todo elogiosas. Todo bueno, espero, respondí con una sonrisa practicada. La risa educada de Meredith me dijo todo lo que necesitaba saber. Es inusual que los empleados traigan a la familia a estos eventos. Normalmente solo los cónyuges. Julia y yo estamos tratando de pasar más tiempo juntas, expliqué, sin mencionar la persistente orquestación de nuestra madre. ¡Qué tierno! La familia es muy importante, dijo Meredith, aunque sus ojos ya estaban escaneando la sala en busca de interlocutores más ventajosos. Disculpa, veo a alguien con quien necesito hablar. Y así, me quedé sola de nuevo, bebiendo agua con gas en la fiesta corporativa de mi hermana, preguntándome cuánto tiempo necesitaba quedarme antes de hacer una salida educada. Miré a Julia, que ahora era el centro de atención de un grupo más grande, revisando periódicamente la entrada como si esperara que llegara alguien importante. La noche era joven, pero ya sentía el peso familiar de ser la hermana menos interesante y menos importante de Julia sentándose de nuevo sobre mis hombros. Enderecé la postura y me recordé a mí misma que no tenía nada que demostrar a esta gente, aunque Julia pareciera decidida a demostrarles algo sobre mí. Entonces, ¿qué es exactamente lo que haces de nuevo?, preguntó una mujer con un elegante vestido negro, agitando su martini mientras examinaba mi atuendo de arriba abajo. Había estado intentando pasar desapercibida cerca de una gran planta en maceta cuando Julia había dirigido a este grupo de sus colegas en mi dirección. Dirijo una empresa de tecnología centrada en soluciones de accesibilidad, respondí, tratando de mantenerlo simple. Julia se rió, un poco demasiado fuerte. Abby quiere decir que ayuda a solucionar problemas informáticos para personas que no son expertas en tecnología. Como un servicio de asistencia técnica, pero como autónoma. Se giró hacia mí con una sonrisa forzada. ¿No es así? Sentí que mis mejillas se calentaban. En realidad, Access-Tech desarrolla software y hardware adaptativo para personas con discapacidades. Acabamos de completar un proyecto importante que permite a los usuarios con discapacidad visual navegar por sitios web complejos con comandos de voz. Un hombre del grupo levantó las cejas con lo que parecía un interés genuino. Eso suena fascinante. Hay un mercado en crecimiento para ese tipo de tecnología especializada. Julia se paró ligeramente delante de mí, interponiéndose físicamente entre su colega y yo. Hablando de mercados en crecimiento, Harold, ¿viste las proyecciones para la expansión en Asia? Trabajé en esos números todo el fin de semana.
La conversación fue redirigida eficientemente, y yo fui relegada una vez más a la periferia. Capté fragmentos de jerga corporativa mientras Julia dominaba la discusión, lanzándome miradas ocasionales como para asegurarse de que estaba siendo testigo de su importancia. Julia, tu hermana estaba a punto de contarnos sobre su negocio, dijo Harold, intentando volver al tema. Oh, no es realmente un negocio, dijo Julia con una risa displicente. Es más un proyecto por pasión, ¿no es así, Abby? Como cuando éramos niñas y desmontabas la radio de papá para ver cómo funcionaba. En realidad, ahora empleamos a 37 personas, dije en voz baja. Los ojos de Julia brillaron con algo que no pude identificar del todo, ¿molestia? ¿Sorpresa? Se recuperó rápidamente. ¿37? Vaya. ¿Cuándo pasó eso? La última vez que supe, solo estabais tú y un par de becarios universitarios. Hemos crecido bastante en los últimos años, respondí, consciente de que todos estaban observando nuestro intercambio con interés. Bueno, me alegro por ti, dijo Julia en un tono que sugería que le estaba siguiendo la corriente a una niña. Pero Harold, tienes que oír hablar de la presentación que di al comité ejecutivo la semana pasada. El propio Frederick dijo que era refrescantemente innovadora. Frederick. Ese debía ser el director ejecutivo que seguía buscando con ansiedad. Consideré enfrentarla en ese mismo momento, denunciar su comportamiento displicente. Pero un recuerdo me vino a la mente, la Feria de Ciencias de octavo grado. Había pasado semanas construyendo un modelo funcional de un sistema de filtración de agua con energía solar. Julia había preparado un volcán con bicarbonato de sodio y vinagre la noche anterior. Cuando los jueces se acercaron, ella se paró frente a mi exposición, afirmando en voz alta que la explosión realmente genial provenía de su proyecto. Ella consiguió más atención, pero yo obtuve el primer premio. Algunos patrones nunca cambian. Me disculpé para ir al baño, necesitando un momento a solas. Mientras me alejaba, escuché a Julia preguntar en voz alta, ¿mencioné que me están considerando para el puesto de directora? La más joven en la historia de la empresa. El baño estaba afortunadamente vacío. Me apoyé en la encimera de mármol, estudiando mi reflejo en el espejo. Mi pelo rubio estaba recogido en un sencillo moño, mi maquillaje era mínimo, nada que ver con la apariencia glamorosa de Julia. Pero claro, nunca había querido ser Julia. Solo había querido su respeto o, como mínimo, su honestidad. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de texto de Zoe. Forbes quiere entrevistarte sobre la aprobación de la patente. Llama lo antes posible. La patente que habíamos estado esperando durante meses. Esa aprobación era un hito significativo para Access, uno que probablemente conduciría a nuevos contratos importantes. Por un momento, estuve tentada de volver a la fiesta y compartir la noticia, de ver la cara de Julia cuando se diera cuenta de que su hermana del Servicio de Asistencia Técnica acababa de asegurar una patente revolucionaria. Pero, ¿qué lograría con eso? ¿Arreglaría años de sabotaje competitivo? ¿Haría que Julia de repente me viera como una igual en lugar de como un personaje secundario? No. No se trataba de demostrar mi valía a Julia o a sus colegas. Ya me había demostrado mi valía en las formas que me importaban. Guardé mi teléfono sin responder y volví a la fiesta, decidida a superar la velada con la elegancia intacta. Al volver a entrar en el salón de baile, vi a Julia enfrascada en una conversación con una mujer de aspecto severo que parecía ser una alta ejecutiva. El lenguaje corporal de Julia era deferente, ansioso por complacer. La mujer asintió secamente antes de alejarse, y los hombros de Julia se hundieron momentáneamente con lo que parecía alivio. ¿Todo bien?, pregunté al acercarme. Julia se sobresaltó, y luego se recompuso rápidamente. ¿Bien? Esa era Catherine, vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Dice que el director ejecutivo definitivamente viene esta noche. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la entrada. Rara vez asiste a estos eventos. Todo el mundo está nervioso. ¿Incluida tú?, pregunté suavemente. No seas ridícula, espetó. No tengo nada de qué estar nerviosa. Mis evaluaciones de rendimiento han sido estelares. Un camarero pasó con una bandeja de champán, y Julia cogió una copa, bebiendo la mitad de un trago. Probablemente deberías buscar un sitio para sentarte. Los discursos van a empezar pronto.
Sentí una punzada de compasión por mi hermana. A pesar de su comportamiento, podía ver la presión a la que estaba sometida. Julia, podría irme si mi presencia te está estresando más. Por un breve instante, algo parecido a la vulnerabilidad cruzó sus rasgos, pero fue rápidamente reemplazado por su máscara profesional. No seas tonta. ¿Qué? Solo, intenta no, ya sabes, hablar demasiado de tu pequeño negocio. Esta gente está centrada en soluciones a nivel empresarial. Y así, cualquier simpatía que sentía se evaporó. Asentí rígidamente y me dirigí hacia una mesa vacía cerca del fondo de la sala, preguntándome si podría escabullirme después de los discursos sin que nadie se diera cuenta. Me encontré encajada entre un hombre que se presentó como, de adquisiciones, no lo entenderías, y una mujer que no había levantado la vista de su teléfono desde que me senté. La velada había pasado de incómoda a insoportable a medida que el comportamiento de Julia se hacía cada vez más evidente. Oh, Abby todavía conduce ese Honda viejo, anunció en voz alta a un grupo mientras yo pasaba por la barra. Es muy frugal, ¿verdad, Abby? Mi Honda viejo era un híbrido de 3 años. Julia alquilaba un coche de lujo nuevo cada 2 años. Más tarde, cuando alguien preguntó por mi empresa, es una operación monísima. Trabaja desde ese espacio de garaje reconvertido, ¿verdad, Abby? Tan chic de startup. Nuestro espacio de garaje reconvertido era en realidad 15000 pies cuadrados de espacio de oficinas en el centro de Milwaukee, pero Julia nunca se había molestado en visitar. Cada comentario se sumaba al anterior, creando una caricatura de mí como la hermana pintoresca y algo anticuada de Julia, que jugaba a los negocios mientras Julia conquistaba el mundo corporativo. Mantuve mis respuestas breves y agradables, no queriendo crear una escena, pero por dentro, cada comentario displicente dolía. ¿Qué haces exactamente en esa pequeña tienda de reparación de ordenadores?, preguntó Julia en voz alta mientras yo hablaba con un director de tecnologías de la información que había mostrado un interés genuino en la tecnología accesible. No es una tienda de reparación, Julia, corregí en voz baja. Como estaba explicando, desarrollamos tecnologías adaptativas que hacen que las herramientas digitales sean accesibles para las personas con discapacidades. Recientemente nos hemos expandido a aplicaciones de inteligencia artificial que pueden predecir las necesidades del usuario basándose en interacciones previas. El director de tecnologías de la información se inclinó hacia adelante. Eso es fascinante. ¿Están trabajando con modelos de aprendizaje automático para ese motor de predicción? Sí, hemos desarrollado un algoritmo propio que puede distinguir entre la entrada intencional y la accidental, lo cual es particularmente útil para usuarios con problemas de control motor, comencé. Oh, a Abby le encanta meterse en los detalles técnicos, interrumpió Julia con una risa. Pero Michael, tienes que contarle sobre los planes de adquisición de Pinnacle. Abby siempre está buscando inspiración para su pequeño emprendimiento. Michael nos miró a ambas, sintiendo claramente la tensión. Bueno, no estoy seguro de cuánto puedo compartir sobre eso públicamente. Por supuesto, dijo Julia con un guiño cómplice. Aquí todos somos familia. Hablando de lo cual, Abby, ¿qué demonios te impulsó a usar esos zapatos para un evento formal? Miré mis zapatos de tacón azul marino, perfectamente apropiados aunque no de última moda. Están bien, Julia. Si tú lo dices. Le sigo diciendo que necesita mejorar su vestuario si quiere que la tomen en serio en las reuniones de negocios, pero ella insiste en que la comodidad es más importante que la apariencia. Julia hablaba con Michael pero me miraba a mí con una sonrisa forzada. Antes de que pudiera responder, alguien chocó conmigo por detrás, salpicando vino tinto por el costado de mi vestido. Oh, Dios mío, lo siento mucho. Era la asistente de Julia, Diane, con cara de mortificada pero no del todo convincente. No pasa nada, dije, cogiendo una servilleta de la mesa. Solo un accidente. Diane, ¿podrías mostrarle a mi hermana el baño? Y tal vez encontrarle un lugar para esperar mientras eso se seca. En algún lugar apartado. El director ejecutivo llegará pronto y queremos dar una buena impresión. El tono de Julia dejó claro que mi vestido manchado de vino no constituía una buena impresión. Por supuesto, señorita Taylor. Diane me hizo un gesto para que la siguiera. De verdad que no pasa nada, protesté. Puedo arreglármelas. Insisto, dijo Julia con firmeza.
No podemos tenerte paseando así cuando llegue Frederick. Mientras Diane me llevaba, escuché a Julia explicar en voz alta a los que estaban cerca, mi hermana, qué torpe. Desde que éramos niñas. ¿Recuerdan cuando tiró toda la exposición en mi ceremonia de graduación de la universidad? Hay cosas que nunca cambian. Nunca había asistido a la graduación universitaria de Julia. Nuestro padre había estado enfermo, y yo me había quedado en casa para cuidarlo mientras mamá y Julia iban a la ceremonia. Era una historia completamente inventada, diseñada para menospreciarme aún más delante de sus colegas. En el baño, hice lo posible por secar el vino de mi vestido. La mancha no era tan mala como parecía al principio, pero aún era visible. La señora Taylor sugirió que quizás quieras esperar en el vestíbulo hasta que terminen los discursos, dijo Diane, sin mirarme directamente a los ojos. El director ejecutivo es muy particular con estos eventos. Estoy segura de que lo es, respondí, pero voy a volver a la fiesta. Después de todo, mi hermana tuvo la amabilidad de invitarme. Diane pareció incómoda. Fue muy específica, sobre que esperaras en otro lugar. Lo fue, me encontré con la mirada de Diane en el espejo. ¿Y siempre haces exactamente lo que Julia te dice? Un destello de algo que podría haber sido respeto cruzó el rostro de Diane. No siempre, admitió, pero lo suficiente como para conservar mi trabajo. Me hablan de... Entiendo. Pero no voy a esconderme en el vestíbulo por una pequeña mancha de vino. Asumiré la responsabilidad si su director ejecutivo se ofende por mi apariencia. Diane asintió y me dejó sola en el baño. Respiré hondo, recordando un incidente similar de nuestra infancia. Yo tenía 12 años, Julia 14. Había sido seleccionada para una competición regional de ciencias, y Julia había derramado, accidentalmente, zumo de naranja sobre mi cartel de presentación la mañana del evento. Me había quedado despierta toda la noche rehaciéndolo mientras ella dormía plácidamente. Al día siguiente, obtuve el segundo lugar. Julia nunca me perdonó por no haber fracasado. Enderecé los hombros y volví al salón de baile, decidida a no dejar que la historia se repitiera. No me esconderían ni me menospreciarían, con mancha de vino o sin ella. Al volver a entrar en la sala, escuché la voz de Julia, amplificada por un micrófono. Estaba de pie en la parte delantera de la sala, con la copa levantada en lo que parecía ser un brindis. Sus ojos encontraron los míos mientras yo me colaba en la parte de atrás, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se extendió por su rostro. Y hablando de invitados especiales, continuó, me gustaría reconocer a mi hermana, que ha hecho una rara aparición fuera de su zona de confort esta noche. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Esto no iba a ser bueno. Ahí está, mi error como acompañante. La voz de Julia resonó a través de los altavoces, seguida por una oleada de risas de la multitud. Me quedé helada cerca de la pared del fondo, agudamente consciente de cada ojo en la sala puesto en mí. Sube aquí, Abby. No seas tímida. Permanecí donde estaba, mis pies aparentemente pegados al suelo. La sonrisa de Julia se tensó, casi imperceptiblemente. Siempre la que se queda en un rincón, mi hermanita, continuó. Algunos de ustedes han tenido el placer de conocer a Abigail esta noche. Para los que no, ella dirige un encantador negocio por afición desde un garaje. Más risas, aunque noté algunas miradas incómodas intercambiadas entre la multitud. Siempre ha sido la manitas de la familia. ¿Recuerdas ese portátil que intentaste construir con piezas de repuesto, Abby? El que se incendió durante la Navidad familiar. Julia estaba en racha, animada por la reacción del público. Los bomberos no son los invitados tradicionales de las fiestas, pero a Abby siempre le gustó destacar. Ese incidente había ocurrido, pero fue Julia quien derramó ponche de huevo sobre la placa de circuito después de que le dijera que no acercara bebidas a mi puesto de trabajo. Yo tenía 17 años y estaba construyendo un ordenador a medida para donarlo a un centro comunitario local. Por supuesto, todos tenemos que empezar en alguna parte, continuó Julia en un tono falsamente generoso. Yo empecé en el departamento de correo de Pinnacle, si pueden creerlo. Ahora mírenme, se señaló a sí misma grandiosamente. Mientras algunos de nosotros nos contentamos con pequeños sueños y logros aún más pequeños, otros alcanzan las estrellas. La implicación era clara, yo era pequeña, insignificante, de bajo rendimiento. Julia era la historia de éxito.
Pero no todos podemos ser trepadores corporativos, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos que mantener los pies en la tierra, proporcionando esos pequeños servicios que hacen posibles los éxitos de otras personas. Así que un brindis por mi hermana, que siempre ha sido, bueno, exactamente quien es. Julia levantó su copa más alto, y la multitud la imitó, muchos con aspecto incierto sobre por qué exactamente estaban brindando. Sentí una humillación ardiente extenderse desde mi pecho hasta mi cara. Años de pullas competitivas habían culminado en esta humillación pública, todo para hacer que Julia pareciera superior frente a sus colegas y jefes. Podría haberme ido. Podría haber cogido el micrófono y aclarado las cosas. Podría haber enumerado los logros de Access, las vidas que habíamos cambiado, los millones en ingresos que generábamos. Pero algo me detuvo. Una parte de mí reconocía que el comportamiento de Julia provenía de una profunda inseguridad, y avergonzarla públicamente solo profundizaría la brecha entre nosotras. Así que sonreí. Una sonrisa tensa y controlada que requirió cada onza de mi autocontrol, pero una sonrisa al fin y al cabo. Y hice un pequeño gesto de reconocimiento a la multitud. La expresión de Julia parpadeó con lo que podría haber sido decepción. ¿Había estado esperando una escena? Que saliera furiosa o rompiera a llorar. Cualquiera de las dos reacciones habría reforzado su narrativa de mí como emocional y poco profesional. Y ahora, continuó Julia, recuperándose rápidamente, esperamos la llegada de nuestro estimado director ejecutivo, Frederick Spencer, quien me han dicho que se unirá a nosotros en breve. Como líder del equipo en la cuenta Richardson, he tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Frederick en nuestra última estrategia de adquisición. Estaba de vuelta en su elemento, mencionando nombres importantes y autopromocionándose. Me quedé helada en mi sitio, con el escozor de su ridículo público aún fresco, preguntándome cuántos minutos más necesitaba soportar antes de poder hacer una salida digna. Justo en ese momento, un murmullo recorrió la multitud. Las puertas principales se habían abierto y un grupo de personas con trajes caros entró. La energía en la sala cambió de inmediato, las conversaciones se acallaron mientras la atención se centraba en los recién llegados. Damas y caballeros, anunció una mujer que le había quitado el micrófono a Julia, por favor, den la bienvenida a nuestro director ejecutivo, Frederick Spencer, y al equipo de liderazgo ejecutivo. Los aplausos llenaron la sala mientras un hombre alto con canas en las sienes entraba, flanqueado por varios ejecutivos de aspecto serio. La cara de Julia se iluminó con una sonrisa practicada mientras daba un paso adelante, claramente ansiosa por estar entre los primeros en saludarlo. Frederick Spencer examinó la sala con la mirada calculada de alguien acostumbrado a ser la persona más importante presente. Y entonces, inesperadamente, sus ojos se posaron en mí, de pie en silencio en la parte trasera de la sala con mi vestido manchado de vino. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Frederick Spencer se detuvo en seco. Los ejecutivos que lo acompañaban casi chocaron entre sí por su repentina parada. Su expresión se transformó de una educada neutralidad corporativa a una genuina sorpresa y luego, asombrosamente, a lo que parecía ser respeto. Abigail Turner, llamó, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Hice un pequeño asentimiento, consciente de que cada persona en el salón de baile se había girado para mirarme, incluida Julia, cuya sonrisa se había congelado en su rostro. Y entonces Frederick Spencer, director ejecutivo de Pinnacle Innovations, hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Caminó directamente hacia mí, pasando de largo a Julia y a todos los demás empleados de Pinnacle que habían estado compitiendo por su atención. Cuando llegó a mí, extendió su mano, y con una ligera inclinación de cabeza, dijo, «Buenas noches, señora. Es un honor inesperado». La sala cayó en un silencio tan absoluto que se podría haber oído estallar una burbuja de champán. Frederick Spencer, el notoriamente difícil de impresionar director ejecutivo de Pinnacle Innovations, estaba de pie frente a mí con genuino respeto en sus ojos, mientras Julia permanecía congelada junto al micrófono, con la boca ligeramente abierta. «Señor Spencer», respondí, estrechando su mano. «Es un placer conocerlo en persona por fin». «El placer es enteramente mío», dijo, su voz resonando en la silenciosa sala. «He estado siguiendo su trabajo en tecnología adaptativa durante años. Su reciente avance con la interfaz neural para usuarios con movilidad reducida es nada menos que revolucionario». Por el rabillo del ojo, pude ver el rostro de Julia pasar por un ciclo de expresiones, confusión,
incredulidad y luego el creciente horror de la comprensión. A todos, anunció Frederick, dirigiéndose a la sala mientras mantenía una distancia respetuosa de mí. Para aquellos que no lo sepan, estamos en presencia de una de las mentes más innovadoras en tecnología accesible, Abigail Turner, fundadora y directora ejecutiva de Access Solutions. Los murmullos se extendieron por la multitud. Pude ver a los colegas de Julia intercambiando miradas, algunos mirando sus teléfonos, presumiblemente buscando información sobre mí y mi empresa. De hecho, continuó Frederick, Pinnacle acaba de finalizar un acuerdo de asociación con Access que integrará su software de accesibilidad en todos nuestros productos futuros. Esta colaboración representa una inversión de $20 millones por parte de Pinnacle, la mayor que hemos hecho en el espacio de la accesibilidad. $20 millones. El acuerdo que habíamos estado negociando durante meses se había concretado. Había planeado decírselo a mi equipo mañana, pero aparentemente, la noticia había llegado primero a la alta dirección de Pinnacle. La copa de champán de Julia todavía estaba levantada en su mano congelada, los restos de su brindis burlón ahora convertidos en un cuadro de ironía. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, abiertos de par en par por la conmoción. La empresa de la señora Turner ha pasado de ser una startup a un líder de la industria en solo 6 años, decía Frederick a la absorta audiencia. Sus tecnologías adaptativas patentadas se están integrando en productos utilizados por millones de personas en todo el mundo. No solo estamos hablando de un pequeño negocio exitoso, estamos hablando de una empresa que está cambiando la forma en que las personas con discapacidades interactúan con la tecnología. Uno por uno, los ejecutivos que habían entrado con Frederick se acercaron a mí, presentándose y expresando admiración por las innovaciones de Access. Catherine, la vicepresidenta que había hablado con Julia antes, estaba particularmente entusiasmada. Su algoritmo de texto predictivo para usuarios con desafíos cognitivos es brillante, dijo. Mi sobrino tiene dislexia y usa su software. Ha cambiado por completo su experiencia académica. A lo largo de estas interacciones, mantuve la compostura, agradeciendo a todos por sus amables palabras mientras intentaba no llamar la atención sobre la anterior caracterización errónea de mi trabajo por parte de Julia. Pero el daño ya estaba hecho. Todos en esa sala ahora entendían que el negocio por afición, del que Julia se había burlado era en realidad una empresa multimillonaria digna de la significativa inversión de Pinnacle. Thomas Wells, el director de marketing que había conocido antes, se acercó con una expresión avergonzada. Me disculpo por no haber reconocido su nombre antes, señora Turner. Su reputación la precede en la industria. No es necesaria ninguna disculpa, le aseguré. No suelo publicitar mi posición, a diferencia de algunos, murmuró con una mirada intencionada hacia Julia, quien finalmente había bajado su copa de champán e intentaba recuperar la compostura. Observé cómo Julia se abría paso entre la multitud, moviéndose hacia nuestro pequeño grupo con una sonrisa decidida fija en su rostro. Cuando nos alcanzó, pasó su brazo por el mío en un gesto de repentino afecto fraternal. Frederick. Veo que has conocido a mi brillante hermana, dijo, con la voz demasiado alegre. Justo les estaba contando a todos sobre su increíble empresa. Frederick levantó una ceja. Sí, escuché el final de tu introducción. Vaya talento familiar que comparten ustedes dos. El agarre de Julia en mi brazo se tensó, casi dolorosamente. Abby y yo siempre hemos sido muy unidas. He apoyado su trabajo desde el principio. Podría haberla contradicho, podría haber mencionado sus años de desestimar mi empresa como un pasatiempo. Pero, ¿cuál sería el punto? Todos en la sala habían presenciado su burla, seguida del respeto del director ejecutivo por mi trabajo. El contraste hablaba por sí solo. Señora Turner, continuó Frederick, dirigiéndose a mí en lugar de a Julia, sería un honor para nosotros si considerara liderar un panel en nuestra conferencia de tecnología el próximo mes. Sus conocimientos sobre diseño accesible serían invaluables para nuestro equipo de desarrollo. Estaré encantada de hacerlo, respondí. Maravilloso, sonrió Frederick. Mi asistente se pondrá en contacto con usted directamente para organizar los detalles. La jefa de Julia, una mujer seria a la que había notado observando nuestro intercambio con interés, se acercó a nuestro grupo. Julia, una palabra, dijo, su tono dejando claro que no era una petición. Mientras Julia se separaba a regañadientes de mi brazo y seguía a su jefa a un rincón tranquilo, me encontré inmersa en conversaciones significativas sobre accesibilidad en la tecnología.
Por primera vez esa noche, me estaban viendo por quien realmente era, no por quien Julia me había retratado. Tu visión de una tecnología que se adapta al usuario, en lugar de forzar al usuario a adaptarse a la tecnología, es exactamente la dirección en la que Pinnacle necesita moverse, dijo un ingeniero de software llamado Michael. ¿Estarías abierta a consultar con nuestro equipo de desarrollo sobre nuestro nuevo diseño de interfaz? Por supuesto, respondí. AccessTech siempre está buscando oportunidades para expandir nuestro impacto. A medida que avanzaba la noche, noté un flujo constante de personas que se me acercaban con tarjetas de visita y preguntas sobre AccessTech. Mientras tanto, Julia estaba de pie con su jefa, asintiendo repetidamente, con una expresión tensa. Cuando su jefa finalmente se alejó, Julia permaneció donde estaba, aparentemente insegura de su próximo movimiento. Me disculpé de mi conversación y me acerqué a ella. Parecía cruel dejarla abandonada en su momento de vergüenza profesional, independientemente de cómo me había tratado. Julia, dije en voz baja. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Felicidades, dijo, con la voz tensa. Has logrado humillarme por completo frente a toda mi empresa. ¿Estás contenta ahora? Parpadeé, sorprendida por su acusación. ¿Humillarte? Julia, yo no hice nada. Exacto, siseó, manteniendo la voz baja pero intensa. Te quedaste ahí sentada y dejaste que hiciera el ridículo. Sabías lo del acuerdo con Pinnacle. Sabías que el director ejecutivo te reconocería. ¿Por qué no dijiste nada? La miré, incrédula. ¿Cuándo se suponía que te lo dijera, Julia? Entre que me presentabas como tú, error como acompañante, o te burlabas de mí, negocio por afición. Ni una sola vez me hiciste una pregunta genuina sobre mi trabajo o mi vida. Estabas demasiado ocupada creando una narrativa que te hiciera parecer superior. El rostro de Julia se sonrojó. Eso no es justo. Solo me estaba divirtiendo un poco con los brindis. Es lo que hacemos en estos eventos. ¿Humillar públicamente a los miembros de la familia es una tradición corporativa? Debí haberme saltado ese capítulo en la escuela de negocios. Por un momento, Julia pareció que iba a discutir más, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. Mi jefa acaba de decirme que la cuenta Richardson va a ser reasignada. Aparentemente, alguien con más diplomacia y juicio profesional sería más adecuado para liderar una relación con un cliente importante. Sentí una punzada de compasión, a pesar de todo. Siento oír eso. De verdad, me miró con escepticismo. Sí, Julia, lo siento. A pesar de lo que puedas pensar, nunca he querido verte fracasar. Solo he querido que me vieras con claridad, que reconocieras mi trabajo con el mismo respeto que siempre le he dado al tuyo. Julia miró alrededor de la sala, donde varias personas observaban nuestra interacción con un interés no disimulado. Debería ir a socializar. Control de daños. Empezó a alejarse, y luego se detuvo. ¿Tu empresa realmente cerró un acuerdo de $20 millones con Pinnacle? Asentí. ¿Y nunca se te ocurrió mencionarlo cuando te invité a un evento de Pinnacle? Tú no me invitaste, Julia. Lo hizo mamá. Y no se me ocurrió mencionarlo porque en los 6 años que llevo construyendo AccessTech, nunca has mostrado un interés genuino en lo que hago. Julia no tuvo respuesta para eso. Con un asentimiento tenso, se alejó, acercándose inmediatamente a un grupo de ejecutivos con su sonrisa profesional firmemente en su sitio. Decidí que era hora de irme. Había experimentado suficiente latigazo emocional por una noche. Mientras recogía mi abrigo del encargado, Frederick Spencer se acercó de nuevo. ¿Se va tan pronto, señora Turner? La noche es joven. Ha sido toda una velada, respondí diplomáticamente. Tengo una reunión temprano mañana. Frederick asintió comprensivamente. Por supuesto. Antes de que se vaya, quería agradecerle personalmente por el trabajo que está haciendo. Mi hija usa un lector de pantalla debido a su discapacidad visual, y su software ha marcado una diferencia tremenda en su capacidad para trabajar de forma independiente. No sabía lo de su hija. De repente, su interés en AccessTech adquirió una dimensión más personal. Me alegro mucho de oír eso, dije sinceramente. Esa es exactamente la razón por la que hacemos lo que hacemos.
Espero con ansias la colaboración de nuestras empresas, dijo, estrechando mi mano de nuevo. Y espero verla más en futuros eventos de Pinnacle, quizás en circunstancias más directas. Su mirada cómplice me dijo que había entendido exactamente lo que había sucedido antes con el brindis de Julia. Sonreí con aprecio y me fui, saliendo al aire fresco de la noche con una mezcla de emociones que no podía discernir del todo: alivio, vindicación, tristeza por mi hermana, esperanza por nuestra nueva asociación comercial, y debajo de todo, una pregunta persistente sobre si Julia y yo alguna vez encontraríamos el camino hacia una relación genuina. Mientras mi coche se alejaba del hotel, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Era de Julia. Tenemos que hablar. Suspiré profundamente. Sí, ciertamente lo necesitábamos. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de Julia. El mensaje de texto que decía, tenemos que hablar, quedó sin respuesta entre nosotras, una representación digital de nuestra complicada relación. Había decidido dejar que ella diera el siguiente paso, que se pusiera en contacto cuando estuviera lista. Mientras tanto, volví a Milwaukee y me sumergí en el trabajo. El acuerdo con Pinnacle ya era de dominio público y nuestra oficina bullía de emoción. $20 millones significaban que podíamos acelerar varios proyectos de investigación y contratar personal adicional. Era un punto de inflexión para Access y debería haber estado completamente concentrada en las oportunidades que se abrían. En cambio, me encontraba distraída por pensamientos sobre Julia, repasando nuestros momentos de la infancia junto con los eventos de la fiesta de Navidad. ¿Había perdido oportunidades para cerrar la brecha entre nosotras? ¿Había contribuido a la dinámica competitiva al retirarme en lugar de confrontar su comportamiento directamente? Tierra llamando a Abigail, Zoe agitó una mano frente a mi cara durante nuestra reunión matutina. Estabas a kilómetros de distancia. ¿Todo bien? Solo pensaba en el cronograma de implementación para la integración de Pinnacle, mentí, barajando los papeles frente a mí. Zoe me lanzó una mirada escéptica pero no insistió. Bueno, como decía, la entrevista con Forbes está programada para el jueves. Quieren centrarse en la patente y la asociación con Pinnacle. Gracias, Zoe. Preparémonos para eso mañana. Después de la reunión, me retiré a mi oficina, un espacio modesto con grandes ventanales con vistas al centro de Milwaukee. A diferencia de las oficinas de esquina de los ejecutivos corporativos, mi espacio de trabajo priorizaba la función sobre el estatus. Prototipos de nuestros últimos dispositivos adaptativos se alineaban en una pared, mientras que los comentarios de los usuarios formaban un collage en otra. Aquí era donde me sentía más en casa, rodeada de la evidencia tangible de la misión de Access. Mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido con un código de área de Nueva York. Abigail Turner, respondí. Señora Turner, soy Catherine Simmons de Pinnacle Innovations. La voz pertenecía a la vicepresidenta que había hablado con Julia en la fiesta. Espero no interrumpir nada importante. En absoluto, señora Simmons. ¿Qué puedo hacer por usted? Primero, por favor, llámeme Catherine. Después de todo, ahora somos socias, dijo con una calidez que me sorprendió. Quería hacer un seguimiento personal de nuestra conversación en la fiesta de Navidad. Sus ideas sobre el diseño accesible han provocado un gran debate en nuestro equipo de desarrollo. Charlamos durante varios minutos sobre posibles oportunidades de colaboración más allá del acuerdo formal de asociación. A medida que la conversación llegaba a su fin, el tono de Catherine cambió ligeramente. En una nota más personal, quería disculparme por lo que sucedió en la fiesta. La presentación que su hermana hizo de su trabajo fue, bueno, no fue precisa ni profesional. Sentí una oleada de protección hacia Julia, a pesar de todo. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, dije diplomáticamente. Ciertamente, asintió Catherine. Aún así, quiero que sepa que el comportamiento de Julia no refleja los valores de respeto e integridad de Pinnacle. Hemos tenido una conversación con ella al respecto. Hice una mueca, imaginando la humillación de Julia al ser reprendida por mi culpa. Agradezco su preocupación, pero espero que esto no afecte negativamente la posición de Julia en Pinnacle. Es muy talentosa. Lo es, reconoció Catherine. Y no, su trabajo no está en peligro. Pero este incidente nos ha dado una idea de las áreas en las que necesita desarrollo profesional, particularmente en cuanto a la dinámica de equipo y el liderazgo colaborativo.
Después de despedirnos, me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si debería contactar a Julia. Antes de que pudiera decidir, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. De Julia. El asunto decía simplemente, lo siento. Lo abrí con aprensión. Abby. No sé cómo empezar este correo electrónico. Lo siento, parece inadecuado para lo que pasó en la fiesta de Navidad, pero es la verdad. Lo siento. Mi jefa me sugirió que me tomara un tiempo para reflexionar sobre mi conducta profesional, que es la forma corporativa de decir la has fastidiado de verdad. Tiene razón. La fastidié, no solo profesionalmente, sino personalmente. Como tu hermana. Me dije a mí misma que solo me estaba divirtiendo con el brindis, pero eso no es verdad. Intenté deliberadamente menospreciarte a ti y a tus logros porque me sentía amenazada. Siempre me he sentido amenazada por ti, Abby. Siempre has parecido tener éxito sin esfuerzo en las cosas que importan, mientras que yo he tenido que luchar por cada centímetro de reconocimiento. No es una excusa, es solo el contexto de un patrón de comportamiento que solo ahora estoy reconociendo. Me gustaría que nos viéramos y habláramos en persona si estás dispuesta. Estaré en Milwaukee el próximo fin de semana para una reunión con un cliente. Quizás podríamos cenar. Julie. Leí el correo electrónico 3 veces, buscando las típicas evasivas o pullas sutiles de Julia, pero no había ninguna. Parecía genuino, aunque cauto. Respondí con una simple aceptación de su invitación a cenar, sugiriendo un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Luego volví mi atención al trabajo, tratando de no hacerme demasiadas ilusiones sobre un posible avance en nuestra relación. El fin de semana llegó rápidamente. Llegué al restaurante 15 minutos antes, un hábito de años de reuniones de negocios. Para mi sorpresa, Julia ya estaba allí, sentada en una mesa de esquina alejada del comedor principal. Se veía diferente, de alguna manera, menos pulida, más auténtica. Llevaba el pelo recogido en una simple coleta y apenas llevaba maquillaje. Se puso de pie cuando me vio, con una sonrisa incierta en su rostro. Abby, dijo torpemente, extendiendo la mano antes de cambiar a un breve abrazo. Gracias por venir. Por supuesto, respondí, tomando asiento frente a ella. ¿Cómo fue tu reunión con el cliente? Productiva, dijo. Pero no estoy aquí por eso. Te debo una disculpa de verdad, Abby. Cara a cara. Asentí, dándole espacio para continuar. Lo que hice en la fiesta de Navidad fue inexcusable, comenzó. Te representé deliberadamente a ti y a tu trabajo de manera incorrecta para hacerme quedar mejor. Fue mezquino, poco profesional y cruel. Sí, lo fue, asentí en voz baja. Julia pareció un poco sorprendida por mi acuerdo directo, pero continuó. Después de que te fuiste, Frederick Spencer me preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo de la asociación de Pinnacle con Access. Cuando admití que no sabía nada al respecto, pareció genuinamente confundido. Asumió, ya que eres mi hermana, que yo debía haber sido fundamental para facilitar la conexión. Tomó un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente. ¿Sabes cómo se sintió eso? Que el director ejecutivo de mi empresa asumiera que yo estaría al tanto e involucrada en un acuerdo de $20 millones con la empresa de mi propia hermana. Y tener que admitir que sabía tan poco sobre tu trabajo que lo había estado ridiculizando públicamente minutos antes. Puedo imaginar que fue difícil, dije, sintiendo una mezcla de compasión y vindicación. Difícil no empieza a describirlo, dijo Julia con una risa hueca. Pero también me hizo darme cuenta de algo importante. El problema no es que tú estés tratando de eclipsarme de alguna manera. El problema es que he estado tan centrada en la competencia que he pasado por alto por completo quién eres realmente y lo que has logrado. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras, un raro momento de autoconciencia de mi hermana, generalmente a la defensiva. ¿Te gustaría ver lo que hago realmente?, pregunté impulsivamente. Julia levantó la vista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Access Tech. Nuestra oficina, nuestro trabajo. ¿Te gustaría verlo? ¿Ahora? ¿Por qué no? Es sábado, así que estará tranquilo. Solo nosotras. Julia dudó solo brevemente antes de asentir. Me gustaría mucho.
Pagamos nuestras bebidas apenas tocadas y caminamos las 3 manzanas hasta el edificio de Accesstech. A medida que nos acercábamos a la moderna estructura de vidrio y acero, vi a Julia observándolo con nuevos ojos. «¿Este es tu espacio de garaje?», preguntó, claramente sorprendida por la escala. «El garaje se nos quedó pequeño hace unos 5 años», respondí con una pequeña sonrisa. Dentro, le di un recorrido por nuestros laboratorios de desarrollo, instalaciones de prueba y espacios de trabajo colaborativos. Le mostré prototipos de nuestras últimas tecnologías adaptativas, explicando cómo cada una estaba diseñada para abordar desafíos específicos de accesibilidad. «Este es nuestro orgullo y alegría en este momento», dije, demostrando un elegante auricular con sensores neuronales. Permite a las personas con movilidad limitada controlar interfaces digitales usando solo sus pensamientos. La tecnología tiene aplicaciones más allá de la accesibilidad también, que es en parte por lo que Pinnacle estaba interesado en la asociación. Julia escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas que revelaban tanto su perspicacia para los negocios como su interés genuino. Al concluir el recorrido en mi oficina, se detuvo frente a la pared de comentarios de los usuarios. «Accesstech me devolvió mi independencia», leyó de una carta. «Por primera vez en 15 años, puedo trabajar de nuevo sin ayuda». Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes por lo que parecían ser lágrimas contenidas. «Esto es lo que haces, Abby. Cambias vidas». Asentí, de repente emocionada yo también. «Ese es el objetivo». Y yo lo reduje a arreglar ordenadores para personas que no son expertas en tecnología, dijo, sacudiendo la cabeza con consternación. «Lo siento muchísimo». «¿Por qué, Julia?», pregunté, la pregunta que me había estado atormentando durante años. «¿Por qué siempre ha sido una competencia entre nosotras?». Julia se hundió en una silla, mirando el horizonte de Milwaukee a través de las ventanas de mi oficina. «Me he estado haciendo la misma pregunta desde la fiesta. Creo que se remonta a cuando éramos niñas. Tú siempre fuiste la inteligente, la que tenía las grandes ideas y la determinación para hacerlas realidad. Tú también eras inteligente, Julia. Todavía lo eres. Pero de diferentes maneras», reconoció. «Tú construías placas de circuito mientras yo construía redes sociales. Tú resolvías problemas, yo navegaba entre personas. Y en algún momento, me convencí de que tu tipo de inteligencia era el que más importaba. Así que intenté competir en tus términos, y cuando no pude, intenté menospreciar tus logros en su lugar». Su honestidad fue desarmante. Esta no era la Julia defensiva y competitiva a la que estaba acostumbrada. Era alguien inmerso en una auténtica autorreflexión. «He estado pensando en esa feria de ciencias de 8º grado», continuó. «Tu sistema de filtración de agua contra mi volcán de bicarbonato de sodio». Sonreí al recordarlo. «Tú llamaste más la atención, pero tú te llevaste el primer premio», replicó. «Y yo estaba tan celosa. No solo del premio, sino de cómo no parecías necesitar la atención. Estaba satisfecha con crear algo que funcionara, algo que importara. Nunca he tenido ese tipo de validación interna». Hablamos durante horas, desentrañando años de malentendidos y patrones competitivos. Julia compartió cómo las constantes comparaciones de nuestros padres habían moldeado su visión de sí misma en relación conmigo. Admití que mi retraimiento probablemente había contribuido a la distancia entre nosotras, que había renunciado a intentar tener una relación genuina en lugar de seguir esforzándome. Al caer la noche, proyectando largas sombras en mi oficina, Julia preguntó, «¿Crees que podemos empezar de nuevo?». «No olvidar el pasado, pero quizás construir algo diferente en el futuro». «Me gustaría intentarlo», dije sinceramente. «Pero tiene que basarse en quienes somos realmente, no en quienes creemos que la otra quiere que seamos», asintió Julia, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «Me gustaría conocer a mi hermana, la innovadora directora ejecutiva que está cambiando vidas con tecnología accesible. Y a mí me gustaría conocer a mi hermana, la pensadora estratégica que navega por entornos corporativos complejos», respondí con una sonrisa correspondiente. 6 meses después, estaba entre bastidores en la conferencia de tecnología de Pinnacle, preparándome para dar el discurso de apertura sobre el futuro de la tecnología accesible. Julia esperaba conmigo, ya no trabajaba para Pinnacle sino para una firma más pequeña donde, en sus palabras, la cultura se alinea mejor con mis valores.
El incidente de la fiesta de Navidad la había impulsado a reevaluar no solo nuestra relación, sino también su trayectoria profesional. Después de varias conversaciones francas con su jefa, se había dado cuenta de que el ambiente competitivo y a menudo despiadado de Pinnacle sacaba a relucir sus peores cualidades. Su nuevo puesto en una consultoría tecnológica dirigida por mujeres ofrecía menos símbolos de estatus pero mayor satisfacción y una cultura laboral más saludable. ¿Nerviosa?, preguntó, enderezando mi chaqueta con un toque fraternal. Un poco, admití. Hablar en público no es mi hábitat natural. Estarás increíble, me aseguró. Solo habla del trabajo de la manera en que me hablaste a mí ese día en tu oficina. La pasión se transmite. Al subir al escenario para dirigirme a la audiencia de líderes y desarrolladores de la industria, vi a Julia haciéndome una señal de pulgares arriba desde las bambalinas. Nuestra relación no era perfecta, y todavía teníamos momentos en los que caíamos en viejos patrones, pero estábamos progresando, aprendiendo a vernos y apreciarnos mutuamente por quienes realmente éramos en lugar de a través del lente distorsionado de la competencia. Al final, ese fue el éxito más significativo de todos. El estruendoso aplauso que siguió a mi discurso de apertura en la conferencia de tecnología de Pinnacle todavía resonaba en mis oídos cuando bajé del escenario. Julia fue la primera en recibirme, envolviéndome en un abrazo genuino. Estuviste increíble, Abby, sonrió radiante. ¿Viste a Frederic Spencer asintiendo cuando hablabas de integrar tecnologías adaptativas desde la fase de diseño? Lo tienes completamente convencido. Me reí, sintiéndome ligera de alivio y logro. Esperemos que sí. Cuantas más empresas incorporen la accesibilidad en su proceso de desarrollo, más nos acercaremos a una tecnología verdaderamente inclusiva. Nos dirigimos al área de recepción donde los asistentes a la conferencia se reunían para la sesión de networking. Varias personas se acercaron a felicitarme por el discurso, incluida Catherine Simmons, quien se había convertido en una valiosa aliada dentro de Pinnacle. Abigail, ese fue exactamente el mensaje que nuestro equipo de desarrollo necesitaba escuchar, dijo cálidamente. Y Julia, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo te trata el nuevo puesto? Es desafiante en todas las formas correctas, respondió Julia con entusiasmo genuino. Estoy aprendiendo a medir el éxito de manera diferente, centrándome en el impacto en lugar de solo en el avance. Cuando Catherine se fue a saludar a otros invitados, Julia se inclinó más cerca de mí. Hace 6 meses, habría estado celosa de que fueras el centro de atención de esta manera. Ahora, solo estoy orgullosa. Es una sensación extraña, pero buena. Su franqueza me conmovió profundamente. Habíamos pasado los últimos 6 meses reconstruyendo nuestra relación, reuniéndonos regularmente para tomar un café o cenar, incluso colaborando en un pequeño proyecto en el que la firma de Julia había asesorado sobre la estrategia de marketing para la nueva línea de productos de AccessTech. Cada interacción había sido un paso hacia una dinámica más saludable, pero este momento de orgullo genuino de Julia se sintió como un gran avance. Gracias por estar aquí hoy, dije sinceramente. Significa mucho. Donde más estaría en el gran momento de mi hermana, respondió, apretándome el brazo afectuosamente. Mientras socializábamos con los asistentes a la conferencia, me sorprendió lo diferente que Julia interactuaba con la gente ahora en comparación con la fiesta de Navidad. Se había ido la constante autopromoción y la señalización de estatus. En cambio, escuchaba atentamente, hacía preguntas reflexivas y parecía genuinamente interesada en las conversaciones en lugar de buscar oportunidades para elevarse. Más tarde, mientras compartíamos una cena tranquila después de que concluyeran los eventos de la conferencia, abordé un tema que había estado en mi mente. He estado pensando en mamá y papá, comencé con cautela. Deberíamos visitarlos juntas pronto. Ha pasado un tiempo desde que ambas hemos estado en casa al mismo tiempo. Julia asintió pensativamente. Me gustaría. Quizás incluso podríamos contarles sobre la colaboración de nuestras empresas. Papá siempre decía que haríamos un buen equipo si alguna vez dejáramos de competir el tiempo suficiente para trabajar juntas. Lo dijo, ¿verdad? Lo había olvidado. Creo que hay muchas cosas que ambas elegimos olvidar o ignorar a lo largo de los años, dijo Julia, su expresión volviéndose reflexiva. Como que mamá siempre me empujó hacia logros más visibles porque pensaba que necesitaba la validación externa, mientras que fomentaba tu vena independiente porque sabía que estabas más motivada internamente. Consideré esta perspectiva, que Julia nunca antes había compartido.
¿Crees que mamá estaba tratando de apoyar nuestras diferentes personalidades en lugar de tener favoritismos? He estado viendo a una terapeuta, admitió Julia, parte de mi plan de superación personal post fiesta de Navidad. Me ha ayudado a reconocer algunos patrones en cómo interpreto los eventos pasados. Siempre asumí que mamá te favorecía porque eras más inteligente, pero mirando hacia atrás, creo que solo estaba tratando de criarnos según nuestras diferentes necesidades. Este nuevo enfoque de nuestra infancia abrió una nueva vía de sanación para ambas. Durante el postre, compartimos recuerdos, comparando nuestras diferentes percepciones de los mismos eventos y descubriendo que la verdad a menudo se encontraba en algún punto intermedio de nuestras experiencias. ¿Recuerdas ese día de orientación profesional en el instituto?, preguntó Julia. Cuando dije que quería ser directora ejecutiva y tú dijiste que querías ser ingeniera. Asentí, sonriendo al recordarlo. Papá bromeó diciendo que deberíamos empezar una empresa juntas. Y aquí estamos, una directora ejecutiva y una consultora estratégica finalmente colaborando en lugar de competir, reflexionó Julia. Solo nos tomó 20 años seguir su consejo. La velada terminó con planes para una visita conjunta a nuestros padres y un compromiso de cenas de hermanas, mensuales, independientemente de nuestros ocupados horarios. Mientras nos despedíamos fuera del restaurante, Julia me abrazó con fuerza. Siento que haya sido necesario algo tan dramático como el fiasco de la fiesta de Navidad para que viera lo que estaba haciendo, dijo. Pero estoy agradecida por donde estamos ahora. Yo también, respondí honestamente. A veces, los momentos más dolorosos conducen al crecimiento más importante. En los meses siguientes, nuestra relación continuó fortaleciéndose. Julia visitaba Accessted regularmente, mostrando un interés genuino en nuestros proyectos e incluso ofreciendo valiosas ideas desde su perspectiva empresarial. Asistía a eventos en su nueva empresa, apoyándola mientras construía una reputación basada en la sustancia en lugar de la autopromoción. La temporada navideña llegó de nuevo, y con ella otra fiesta corporativa, esta vez en la nueva firma de Julia. Había solicitado específicamente que asistiera como su invitada de honor. No hay directores ejecutivos ocultos esta vez, lo prometo, bromeó cuando me extendió la invitación. Solo una oportunidad para celebrar juntas. El contraste entre este evento y la fiesta de Pinnacle del año pasado no podría haber sido más sorprendente. Julia me presentó con orgullo a sus colegas, describiendo con precisión el trabajo de Access y nuestros logros recientes. Parecía cómoda en su propia piel, y ya no necesitaba menospreciar a los demás para sentirse exitosa. Durante la velada, la nueva jefa de Julia levantó un brindis por los logros del equipo durante el último año. Cuando mencionó específicamente la contribución de Julia a su reciente estrategia de adquisición de clientes, sentí una oleada de orgullo genuino por mi hermana. El reconocimiento era bien merecido, basado en logros reales en lugar de autopromoción. Más tarde, mientras estábamos junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad, Julia reflexionó sobre su viaje. ¿Sabes? Perder ese ascenso en Pinnacle fue lo mejor que me ha pasado profesionalmente. Me obligó a reevaluar lo que éxito realmente significa. ¿Y qué significa para ti ahora?, pregunté. Hacer un trabajo que importa, respondió sin dudarlo. Construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Encontrar satisfacción en el proceso, no solo en el resultado. Me sonrió. Todas las cosas que tú parecías entender intuitivamente mientras yo estaba ocupada persiguiendo la validación externa. Todos encontramos nuestro propio camino, dije suavemente. Lo importante es que nos apoyemos mutuamente en el camino. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre la notable transformación en nuestra relación durante el último año. Desde la humillación y la revelación de la fiesta de Navidad de Pinnacle hasta la conexión genuina que ahora compartíamos, el viaje había sido desafiante pero inmensurablemente gratificante. El éxito, había aprendido, no se trataba solo de construir una empresa próspera o asegurar asociaciones multimillonarias. Se trataba de crear espacio para relaciones auténticas, apoyar a otros en su crecimiento y encontrar la libertad de la necesidad de validación externa. El verdadero éxito incluía la capacidad de celebrar los logros de los demás sin sentirse disminuido por ellos. Julia finalmente había aprendido esa lección también, encontrando mayor satisfacción en un rol que se alineaba con sus valores que en la prestigiosa posición que una vez había perseguido tan desesperadamente.
Al alejarnos de la competencia constante que había definido nuestra relación durante décadas, ambas habíamos encontrado algo más valioso que cualquier logro profesional, una hermandad genuina basada en el respeto y el apoyo mutuo. Cuando entré en mi garaje, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Julia. Gracias por venir esta noche. Me encanta tener a mi hermana de mi lado. Sonreí, escribiendo una respuesta. Siempre. Para eso están las hermanas. ¿Alguna vez has experimentado un momento de la verdad como este en tu propia vida? ¿Un momento en el que alguien que te subestimó se vio obligado a ver tu verdadero valor? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este relato de redención fraternal resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de triunfo sobre el drama familiar. Recuerda que a veces, la respuesta más poderosa a la falta de respeto no es una réplica sonora, sino simplemente mantenerte firme en tu verdad y dejar que tus logros hablen por sí mismos. Gracias por escuchar, y hasta la próxima, sigue brillando con tu luz, sin importar quién intente apagarla.